Comí o he comido. Comiste o has comido. Bueno, lo importante es comer bien. Eso es lo importante. Pero también es importante la diferencia entre el indefinido, comí, y el perfecto, he comido. La idea básica es que el indefinido nos habla de algo en el pasado y que se queda de alguna forma ahí. Bien, mientras que el perfecto nos habla de algo en el pasado que de alguna forma dura hasta el momento presente. Continúa hasta el momento presente. Esa es la diferencia básica y es verdad que esa diferencia explica la gran mayoría de los casos. En esta lección vamos a hacer 4 ejercicios. El primero es relativamente fácil, el segundo un poquito más difícil y así hasta el último, que es el más difícil de todos. Antes de hacer el primer ejercicio, vamos a ver algunos marcadores que nos encontramos con mucha frecuencia. Hoy, marcador de perfecto. Ayer, marcador de indefinido. Esta semana, perfecto. La semana pasada, indefinido. Este año, perfecto. El año pasado, indefinido. La idea es que esos marcadores, con este o esta, nos incluyen, digamos, esa acción en el momento de hablar. Luego, hay otro marcador que es la palabra hace. Normalmente va con indefinido. Las gramáticas algunas veces dicen siempre. No es verdad, no es siempre. Pero normalmente sí. Hace un año, hace 3 años, pasó algo. Hace un año pasó algo, indefinido. Pero si digo hace un momento, hace unos segundos, entonces de alguna forma está todavía en el presente, ¿sí? Y por eso en esos 2 últimos casos se puede usar el perfecto. Todavía no. Todavía no es la definición del perfecto. Todavía no he comido. Bueno, está claro que estoy hablando desde que empezó el día, más o menos, hasta ahora no he comido, ¿verdad? Todavía no he comido. Pues, lógicamente, esa es la definición del perfecto. Algo que empieza en el pasado y dura hasta el presente, en este caso negativo, todavía no ha pasado, ¿verdad? Bueno, hemos visto esos marcadores de indefinido, de perfecto, y ahora con los verbos regulares, primer ejercicio, muy fácil, con los verbos regulares vamos a trabajarlos, vamos a verlos en la práctica. Hace 3 años a los Estados Unidos. Hace 3 años viajé a los Estados Unidos. Este mes a los Estados Unidos 2 veces. Este mes he viajado a los Estados Unidos 2 veces. Hoy, paella. Hoy hemos comido paella. Ayer, paella. Ayer comimos paella. No con mis amigos la semana pasada. No salí con mis amigos la semana pasada. Todavía no con ellos. Todavía no he salido con ellos. En el segundo ejercicio vamos a hacer lo mismo, pero con verbos también irregulares, en el perfecto o en el indefinido. Y vamos a ver unos marcadores que son muy prácticos. Cuando se hace una pregunta con ¿alguna vez has subido una montaña de 3.000 kilómetros? Cuando usamos alguna vez, obviamente estamos preguntando desde que naciste, más o menos,
desde que naciste hasta el momento presente. ¿Has subido esa montaña, sí o no? Entonces estamos abarcando un periodo de tiempo largo y que llega hasta el momento presente. Típico uso del perfecto. Has subido una montaña. Cuando damos una fecha específica, normalmente indefinido. El jueves estuve en Nueva York. Ok, estuve. ¿Por qué? Porque el jueves es un momento concreto en el pasado. Lo mismo, en 1955 pasó algo especial. Muy bien, pasó. Esas ideas son importantes para recordar cuándo usamos uno u otro. Vamos con el segundo ejercicio, con verbos irregulares. ¿Alguna vez en China? ¿Has estado alguna vez en China? ¿En China en el 2017? ¿Estuviste en China en el 2017? Yo no a esquiar con ellos las navidades pasadas. Yo no fui a esquiar con ellos las navidades pasadas. A esquiar con ellos estas navidades. He ido a esquiar con ellos estas navidades. Mi vecina me lo el martes. Mi vecina me lo dijo el martes. Mi vecina me lo hace poco. Mi vecina me lo ha dicho hace poco. En los dos primeros ejercicios yo te he dado el infinitivo del verbo. En el ejercicio número 3 no te doy el infinitivo. Tienes que deducir el verbo por el contexto. Bien, antes de pasar al ejercicio 3, una idea también importante. Hemos dicho que el indefinido nos habla de un momento en el pasado terminado y el perfecto de algo que dura hasta el presente. Y es verdad que eso se refiere cronológicamente a lo que estamos hablando. Sin embargo, como siempre, hay situaciones en las que el tiempo no explica el uso de una forma u otra. Te doy un ejemplo. Si tú vuelves de las vacaciones y 3 semanas después de volver de las vacaciones nos vemos y tú me dices, no sé si gasté demasiado dinero. Gasté demasiado dinero. ¿Por qué usas el indefinido? Porque las vacaciones se terminaron hace 3 semanas. Es correcto, bien usado. Pero yo te digo, mira, en esa conversación, yo te digo, mira, ¿te lo has pasado bien? Eso es lo importante. Te lo has pasado bien. Uso el perfecto. Estamos hablando del mismo periodo de tiempo, del mismo momento en la historia de la humanidad. ¿Por qué uso te lo has pasado bien? ¿Por qué uso el perfecto en ese caso? Porque me interesa para animarte, para hacerte ver la importancia de pasarlo bien, me interesa acercar esa idea al momento presente. Y por eso he usado el perfecto. Bien, es la maravilla de la lengua. No se explica todo con reglas, hay que tener un poco de flexibilidad. Bien, hablando de flexibilidad, vamos con el ejercicio número 3, donde tú tienes que encontrar qué verbo y qué forma verbal debemos usar. Nos vemos después. No cigarrillos nunca en mi vida. No he fumado cigarrillos nunca en mi vida. El sábado pasado no salir. El sábado pasado no pude salir. Este fin de semana mi hija que estudiar mucho.
Este fin de semana mi hija ha tenido que estudiar mucho. El otro día a tu padre por la calle. El otro día vi a tu padre por la calle. Al tenis ayer con tu prima y me 6-4. Jugué al tenis ayer con tu prima y me ganó 6-4. ¿Y qué pasa si no hay marcadores? Hablamos de los marcadores de indefinido, los marcadores de perfecto. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en el ejercicio número 4, donde no hay, no es que no haya marcadores, sino que aparece un marcador a lo mejor en una frase, pero no en cada oración. Hay que ver el contexto de lo que estamos leyendo o de lo que estamos escuchando o de lo que queremos decir y, según ese contexto, usar un tiempo u otro. Vamos a verlo en una anécdota que te cuento, simple, pero muy común, muy normal en el lenguaje que uso. Vamos a ver qué pasa. Hace un año, mi familia y yo de vacaciones a Málaga. Cada uno de nosotros algunas actividades por separado. Por ejemplo, mi mujer a la playa y allí una novela y el sol. Mi hija Carolina en una discoteca y mi hijo Donato una moto durante algunas horas. Yo en el hotel a veces para trabajar un poco. Desde entonces yo varias veces en Málaga porque recientemente una casa allí. Todavía no la completamente, pero ya podemos vivir allí. Creo que una decisión acertada. Hace 2 semanas, allí yo solo y de que necesito aprender español. Para hablar con los obreros, un traductor. Y eso no puede ser. Ahora te voy a presentar las respuestas correctas y vas a poder comprobar tus respuestas con las que yo sugiero. Si has cometido muchos errores, no te preocupes. No te preocupes. Forma parte del proceso de aprendizaje. Es normal, es lógico. Toma notas de los errores y después, quizás en unas horas o en un par de días, puedes volver a hacer el ejercicio. Volver a hacer el ejercicio. Te dejo con las respuestas correctas. Primero aparecen las 15 en la pantalla y después aparece el texto con las respuestas correctas. Las 2 modalidades, no sé cuál te puede resultar más útil. Si comentas en el vídeo si te ha parecido útil, si es difícil, si es fácil, te lo agradezco. Eso me ayuda también a saber por dónde orientar las clases. Gracias. Aquí están las respuestas correctas.